Martes 16 de agosto. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de la gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por uno y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio se relaciona directamente con ese diálogo del joven rico con Jesús. ¿Quién se podrá salvar? Las palabras del Señor están dirigidas al joven rico y manifiestan dureza, pretenden sorprender, despertar, porque a veces estamos somnolientos, es decir, estamos dormidos. No se trata de palabras aisladas o accidentales en el Evangelio. 20 veces repite este tipo de mensaje, lo debemos recordar. Jesús advierte contra los obstáculos que suponen las riquezas para entrar en la vida. Hay muchos obstáculos para entrar en la vida eterna y las riquezas es uno de ellos. Sin embargo, Jesús amó y llamó a los hombres ricos sin exigirles que abandonaran sus responsabilidades. La riqueza en sí misma no es mala, sino su origen, si fue injustamente adquirida, o su destino, si se utiliza para acrecentar el egoísmo, la soberbia, la vanidad, y si no se realiza una proyección social que beneficie a muchos hermanos. ¿Quién se podrá salvar? Es la pregunta que hoy le hacen a Jesús. Pero nosotros estamos seguros de que la salvación Dios nos la permite si aprovechamos la riqueza, si aprovechamos los medios, si nos despojamos de las cosas pasajeras y nos aferramos a las cosas verdaderas y válidas. El dinero es necesario, obviamente, pero necesitamos aferrarnos principalmente a las realidades espirituales, a las realidades del amor, a la gracia. Esa gracia nos da la capacidad de manejar bien el dinero, sin que este dinero se convierta en un obstáculo o en un medio para perdernos. Escuchemos. ¿Quién se salvará? Es la pregunta que nos hace el Evangelio de hoy. ¿Quién de nosotros se salvará en medio de un mundo consumista, en medio de un mundo materialista, en medio de un mundo donde lo que prima es el dinero y no el amor por el prójimo ni por las demás personas? Hoy el Señor, pues a través de su palabra, lo que nos quiere decir es que a pesar de que nosotros tengamos dinero, podamos nosotros compartirlo con los demás, porque estos bienes que nosotros tenemos materiales son pasajeros. Aún nuestra vida es pasajera, pero cuando nosotros ponemos esa mirada en el Señor, vamos a poder entender que esos bienes deben de estar al servicio de los demás para alcanzar la gloria eterna. Busquemos los bienes de arriba. Recordemos que ayer el Evangelio nos invitaba como María, después de haber recibido el anuncio de que ella en su vientre tenía al Salvador del mundo, ella de una u otra forma va donde María, empieza a servir. María nos enseña a nosotros que seamos servidores, que seamos discípulos de darnos a los demás. Es así como entonces hoy podemos invitar en esta palabra y podamos meditarla para decirle al Señor: nos comprometemos a servirte para ser verdaderos proclamadores del reino de Dios, como lo hizo María en humildad, en sencillez y en virtud. Hoy pues en este martes digámosle al Señor que podamos nosotros entender su palabra y sobre todo que nuestros bienes estén siempre puestos en los bienes celestiales. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano
el rostro de Dios. En este día te agradecemos, Señor, porque tú nos regalas unos recursos y nos llamas a que esto no se convierta en obstáculos para un futuro feliz, en abundancia de vida, en plenitud divina. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos conduzca hasta ese día, que sepamos manejar lo que Él nos ha regalado hasta el último día, que entendamos que el dinero tiene que ser un medio para nosotros salvarnos y no un fin para nosotros destruirnos y no un fin en sí mismo. Necesitamos utilizarlo como un medio de salvación, un medio para ejercer las obras de misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos y gracias por compartir.